de, de vernos al final, permiso, de vernos al final después de empezar en 1 de enero, chicas, hemos leído, ¿saben cuántos capítulos hemos leído juntas? Yo saqué la cuenta. Me puse, sumé 822 capítulos hemos leído, chicas. Hemos llegado, obviamente pasamos la mitad de la Biblia, ya estamos en la recta final, así que gloria a Dios porque realmente el Señor nos ha sostenido, nos ha afirmado, nos ha mantenido en este deseo de buscarle cada día, ¿no? Y ese era uno de los objetivos que ya lo va a decir la Debo, pero qué hermoso todo lo que hemos leído. Tengo unas ganas de que abran sus micrófonos y hablen todas, pero bueno, no va a haber mucho tiempo, pero estoy segura que algo hemos descubierto. A lo mejor de años de creyentes, pero leerla de esta manera nos ha sorprendido algo nos ha impactado, así que son tesoros que vamos guardando en nuestro corazón, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la palabra tengamos esperanza, ¿no? Esta palabra que nos da consolación, que nos enseña a ser pacientes, ¿no? Y a tener esperanza. Y con tantos ejemplos que hemos visto, tantas historias, la palabra de Dios, cuando Dios le habla, le contesta a Job, cuánta enseñanza, cuánta riqueza, bueno, nos supera, la verdad. Pero para cada día el Señor nos da lo que necesitamos, ¿no? Y la enseñanza y el discernimiento adecuado para vivir el día con Él, viviendo en su verdad, ¿no? En un mundo de mentiras vivimos en la verdad. Gloria a Dios por eso, qué hermoso, y las felicito a todas por estar a la luz de la verdad cada día. Y bueno, vamos a arrancar con una oración pidiendo al Señor que bendiga este tiempo, que es un tiempo muy especial y un regalo de Él, de su parte, ¿no? Oremos. Gracias, Padre querido, gracias te damos porque nos amas mucho, Señor. Has dejado tu persona, tu ser revelado en la palabra, Señor. Todo lo que quieres que nosotras podamos conocer de ti, Señor, está aquí, en tu revelación, Señor. Gracias porque es para nosotros y para transmitir también a los que vienen detrás nuestro, Señor. Ayúdanos a asimilarla, a aprenderla, a confiar que el Espíritu Santo nos enseña, Señor, a vivirla, a disfrutarla, Señor, a vivir ese consuelo, esa paciencia, a vivir con esperanza, Señor, sabiendo la verdad, Señor, en este mundo de tinieblas y de mentiras. Gracias, Señor, por darnos esta luz. Ayúdanos a hacer también esa luz que bendiga mucho, Señor, y que muchos más conozcan. Gracias, Señor, por el privilegio de tener esta palabra, de tener la libertad de leerla, de estudiarla, de proclamarla, de enseñarla, de compartirla. Gracias, Señor, y hoy te quiero pedir, Señor, y queremos como grupo pedirte por nuestros hermanos que están en países que no tienen libertad, que tienen persecución, Señor, que tener una Biblia es un riesgo de vida. Gracias, Señor, por sostenerlos, por animarlos, por fortalecerlos, y gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Que tu palabra, que no vuelve vacía a ti, que haga la obra, Señor. La poca palabra, si sea un texto, una porción cortita, que llegue al corazón con tu poder y poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque confiamos y sabemos de lo que es capaz de hacer, que es viva y eficaz y que cambia vidas, Señor. Gracias por cambiarnos, gracias por hacernos hijas tuyas, gracias por estar a la luz de tu palabra. Y hoy, Señor, te clamamos para que más luz sea a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Gracias por Emilce, gracias por enseñarle a ella, gracias por ese corazón dispuesto, Señor, ese corazón que tiene para dar tu palabra y para enseñarnos a todas, para sacar provecho, para escudriñarla, Señor, y aprender más cada día. Gracias, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas que están aquí. Bendice sus vidas, bendice sus familias, sus hogares, Señor, que cada una pueda disfrutar este tiempo y disfrutarte a ti, Señor. El ser más hermoso, Señor, y el más preciado para nuestro corazón, que sea siempre la prioridad, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén, chicas. Las dejo un ratito con Débora. Ya volvemos. Estás muteada, Débora. Debo abrir el micrófono. Ahí está, ahí está, ahí está. Digo que les había dicho buenas noches a todas. Yo tengo que compartir un poquito sobre
algunos objetivos que teníamos con las hermanas, ¿no? Cuando arrancamos este desafío, es un proyecto de Dios, siempre lo digo, y siempre y cuando se trate de escudriñar la palabra, de atesorar la palabra en el corazón, de guardar esa palabra, es un proyecto suyo, ¿no? Va a nacer de él, en su palabra. Y bueno, el salmista en el Salmo 119, 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso lo debemos saber muchas de nosotras, ¿no? De memoria. Y nos hemos propuesto los objetivos con las hermanas, con todo el grupo que después van a conocer, y uno de los objetivos es que el hábito de leer la palabra de Dios sea parte de nuestra vida, o sea algo que esté arraigado, que tenga raíz en nuestros corazones. Y el nombre del grupo dice todo, ¿no? Cada día en su verdad. Y cuando hablamos de día, hablamos de todo, ¿no? De las 24 horas, estar en la palabra. Y eso implica sentarnos en algún momento a leerla, eso implica tenerla en nuestra mente para meditarla, eso implica guardarla en nuestro corazón y también seguramente ponerla en práctica, ¿no? Entonces, arraigar el hábito de la lectura bíblica en la vida de cada una, de cada mujer que se unió al grupo, me imagino que ha sido con ese deseo, ¿no? De lograr realmente que la lectura bíblica sea un hábito continuo, constante, diario. Y bueno, también ha surgido el deseo este de armar el grupo, como porque en el andar diario muchas veces vamos dejando cosas. Y una de las primeras cosas que dejamos es de leer la Biblia, ¿no? Cuando tenemos un montón de cosas para hacer, aún mismo cuando tenemos ministerios y demás que atender, ahí lo primero que sacrificamos es la lectura bíblica. Y bueno, en esto, con este deseo, ¿no? De poder ayudar a tener constancia en la lectura, es que, bueno, hemos organizado el grupo de tal forma que cada hermana tenga que ir tildando su lectura y de esa forma haya un compromiso, primero con Dios, con uno mismo y después con un grupo de hermanas que está trabajando y orando por eso, ¿no? Y también es bueno que esto lo hemos visto cumplirse siempre, ¿no? En el grupo, y es alentarnos unas a otras. A nosotras nos alienta un montón el ver que termina la semana y somos 70, somos 80, somos 100, que estamos continuando con la lectura bíblica y que estamos ahí en ese desafío constante. Hay algunas hermanas que quizás por X o por B van quedándose en la lectura, pero el deseo siempre tratar de animar, ¿no? Animar, a seguir, a continuar, y bueno, a estar cada día en su verdad. Así que somos un grupo grande de hermanas, gracias al Señor que Dios ha provisto muchas hermanas para este propósito, cada una haciendo cosas diferentes en el grupo, todas haciendo una bendición a cada una de nuestras vidas y en el grupo también. Así que somos 10 hermanas. Está Alicia, que ya todas conocemos, Alicia Rodríguez, Lizzie de Robertson, que está sin cámara, pero es una bendición en el grupo también. Eh, y bueno, después estoy yo, que somos las que venimos desde otro grupo, ¿no? Desde el grupo de Mujeres de Cristo. Sandra, que esta noche no sé si está, pero porque estaba medio enferma, se pudo conectar. Sandrita es una bendición. Sí está. Es de Tucumán, Sandra. Después está Olga Ceballos de Trelew, ahí por ahí anda Olga con una cabellera muy blanca, es la sabiduría del grupo. También Eliana Parra, no sé si Eli se habrá conectado, de Mendoza no pudo conectarse, también una bendición Eli. Carla de Gallardo, que la hemos traído, no, el Señor la trajo a Argentina, así que ahora está viviendo en Buenos Aires con su familia, por ahí también está Carlita. Ella fue la del nombre, así que ella le dio nombre al grupo, Cada día en tu verdad, y nos encantó a todas.
La última adquisición que hicimos en el grupo fue Liz Orieta, que es de Santiago del Estero, Ceci Cánovas también, una hermana de mucha bendición para nuestras vidas, Ana Laura Granje, ella va a decir en su idioma, pero Ana Laura de Córdoba, una bendición también, todas mujeres del Señor, mujeres de Dios, que están animando en el grupo, siendo una bendición para todas, y bueno, agradecidas al Señor por este grupo tan lindo de trabajo, de ministerio, y bueno, de ánimo también en la vida de cada una. Así que bueno, el Señor recompense a cada una, no me olvidé de ninguna, creo. Y bueno, ahí seguimos entonces con este tiempo de encuentro lindo con muchas que ya las estamos mirando en el grupo, y bueno, que nos encanta ver el avance, que nos encanta recibir los mensajes de ánimo, de aliento, y de cómo la palabra de Dios va haciendo la obra en sus vidas. Así que bueno, vamos a escuchar esos testimonios en este día también. Así que Ali, ¿quién Bien, sigue? más adelante va a haber Ah, dale, testimonios. dale. Y si ahora vamos a darle lugar a Emilce Astudillo de Tamañone. Ella es esposa de Lalo, Claudio de Tamañone. Son de Córdoba, tienen 3 hijos bellos, Timoteo, Josías y Priscila, la Piqui. Sí, la Piqui. Y realmente es una familia de siervos de Dios. Yo conozco su testimonio y realmente están a full en el servicio, además de sus trabajos, pero todo es servicio al Señor. Ella es docente de lengua castellana y es muy creativa. Ella es cantautora también, son músicos los dos. Bueno, ¿qué no son estos chicos? Realmente dotados por el Señor y muy bendecidos. Pero lo más gracioso, bueno, a Emil se la conocí hace poco en la presentación de Piki. Me invitaron a hablar a la presentación de su bebé, la más chiquitita, y ahí nos hicimos amigas. Realmente el Señor me ha bendecido mucho con tu amistad, Emil, vos sabés, y somos amigas oracionales, porque ella es docente de lengua castellana e inventa palabras, inventa verbos. Hoy mismo inventó uno. Transición. No, ¿cómo era? Transición. Transicionar. Transicionar. Ella inventa palabras, es así de creativa. Así que bueno, la verdad que estoy muy felicísima de tenerte, Emilce, sé de tu corazón para el Señor, para la palabra, el compromiso de trazar bien la palabra de verdad. Así que estamos felices de tenerte y que nos enseñes lo que el Señor te enseñó a vos, ¿sí? Y voy a hacer una pequeña oracioncita para darte lugar a la exposición. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te volvemos a dar gracias, Señor, porque es muy valiosa tu palabra, Señor. Gracias por Emi. Bendícela, guíala, Señor, que disfrute de este tiempo de dar tu palabra, de enseñarnos, de guiarnos, Señor. Y gracias porque sabemos que todo lo bueno viene de ti, Señor. Esto es tu palabra y ayúdanos a tener mentes abiertas, corazones dispuestos, Señor, y atención, Señor, para aprender y para disfrutar lo que tú nos quieras enseñar. Te amamos, Señor, y te agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos con la primera parte, chicas, ¿eh? Esto no es todo. Adelante. Gracias. No sé si se va a poder compartir el PDF o no. ¿Sí, no? Ah, bueno, dale. Bueno, sí, como Ali dijo, bueno, soy profe de lengua, así que el Señor me permite usar un poco de lo que he aprendido, no solo en la universidad, sino también caminando en su palabra. Así que bueno, acá está. Vamos, bueno, este es el apunte que después ustedes van a tener, es un poquito largo quizás, casi 20 páginas, pero hoy no lo vamos a ver todo, ustedes después lo van a poder ver en el detalle. Vamos a la introducción, ¿sí? Que es un poquito, es la página 1, porque a ver, voy a sacarme esto de acá, me voy a hacer más chiquita, ahí está. Ahí está, gracias. Pensaba cuando estaba ahí escribiendo en que el taller se llama Cómo estudiar la Biblia, ¿sí? Pero ahí después lo pueden leer. Antes de pensar o de estudiar o de ingresar en el tema a fondo de cómo estudiar la Biblia,
necesitamos responder a la pregunta, ¿por qué estudiar la Biblia? Y pensaba en el Salmo 1. Si me quieren acompañar, el Salmo 1 está un poquito más abajo, pero el Salmo 1 empieza con la palabra bienaventurado. Y en el hebreo, fui ahí al interlineal del hebreo y me decía la frase, qué feliz, ¿no? Con signos de exclamación. Y yo pensaba, ¿quién no quiere que digan de uno, qué feliz? Oh, qué feliz, ¿no? Supongo que acá todas queremos que se diga de nosotros, qué feliz. Y el Señor nos dice, ¿cuál es la receta para tener esto? Qué feliz. Así que vamos al Salmo 1. Y el Salmo 1 dice bienaventurado, ¿no? Qué feliz. Y dice, un poquito más abajo, gracias. Qué feliz aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo, ahí me faltó marcar el todo, pero ustedes después márquenlo, todo lo que hace prosperará. Entonces, con este salmo, el Señor nos está respondiendo por qué leer la Biblia cada día, por qué estudiarla, ¿sí? Qué felices que somos. Entonces, más abajo, ya empecé a mostrarles cómo es hacer un estudio. Después vamos a ponerle nombre a cada una de estas cosas que van a ver en este cuadro y más abajo. Después le vamos a poner nombre, pero ahora es como simplemente una presentación. Ahí en el salmista dice, lo separé en presente, presente, futuro. No hay una referencia al pasado, ¿no? Me refiero a los verbos. Y en la primera referencia al presente tenemos un estado, porque el verbo estar, se refiere a un estado. ¿Cuál es el estado? Está su delicia en la palabra del Señor, de esta persona, qué feliz. Después tenemos otra cuestión en el presente que es una acción. ¿Cuál es esa acción? Meditar en la palabra, pero de día y de noche, ¿sí? No nos dice de día solamente a la mañana o de noche antes de acostarte, dice de día y de noche, entonces nos está marcando una continuidad. Y finalmente en el futuro una promesa, porque el verbo es será, como un árbol, ¿sí? Y acá me animé a hacer una paráfrasis. Una paráfrasis es decir, con nuestras propias palabras, algo que estamos leyendo o que oímos, en vez de decirlo textual. Entonces la paráfrasis es, será como un árbol que no conoce de sequías, ni de infructuosidad, o sea, no sabe lo que es no tener un fruto. No conoce el otoño, porque su hoja no cae. Solo sabe ir poderosamente hacia adelante. Y eso de ir poderosamente hacia adelante es la palabra hebrea o la frase hebrea del verbo prosperar. Después abajo les pongo las citas de donde saqué toda la información. No se preocupen. Podemos bajar un poquito más, por favor. Gracias. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es mi estado actual? ¿Dónde está mi delicia? ¿En dónde encuentro alegría, deleite? Es el lugar al que vuelvo y ahí es un refrigerio para mí. Mis acciones de este presente son de meditación en la palabra. Eso es lo que define a mi accionar cada día. Mi accionar espera en la promesa de prosperidad del Señor. Este árbol que no conoce de otoños, de infructuosidad, que no conoce de sequías. Finalmente, soy aquella de quien se puede decir qué feliz, bienaventurada. Así que bueno, eso se los dejo para pensar y nos sumergimos ahora sí en el tema, así que tengo un tiempo, me voy a controlar el tiempo, ahí está. Bueno, les traje con ustedes dos métodos de estudios, uno, los que más uso en mi caso. Uno es el método
oía, ¿sí? Así como el verbo, oía. Y el otro que está al final es el método, no, este nomás, gracias. El otro es el método A, E, I, O, U, como las vocales, ¿sí? Primero vamos a hacer un pantallazo de este método y en el segundo bloque el otro método, ¿sí? Este método de oía se refiere a observación, interpretación, aplicación, ¿sí? Observación, interpretación, aplicación. Parece sencillo, pero hay mucho que observar y muchos elementos y recursos para interpretar. Y ay, cómo duele a veces la aplicación, ¿no? A veces, bueno, no sé ustedes, pero por lo menos yo, cuando he tenido que aplicar, me ha dolido como si me estuviesen haciendo una sutura sin anestesia. A veces la palabra de Dios es así. Ahora sí, más abajo, después les dejo para que lo puedan leer y adentrarse. La observación, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un texto es hacer esta observación a vuelo de pájaro, ¿no? Saber la perspectiva general del libro. Bueno, si es un libro de profecía, si es un libro de una narración histórica, saber el contexto, ¿no? Un libro poético. ¿Por qué? Porque ese contexto más amplio, abuelo de pájaro, nos va a permitir ubicarnos, el definir en nuestro cerebro, vamos a empezar a ubicar la información. Y siempre hay un conocimiento previo que nos va a servir de base. Siempre lo hay. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Bueno, después tenemos que empezar, una vez que hicimos como esa visión, esa observación amplia, vamos por los detalles. Y ahí es cuando empezamos a observar las palabras, las frases, palabras que nos llaman la atención porque no conocemos su significado o porque no podemos parafrasearlas, ¿no? De decirlas con nuestras propias palabras. Observamos comparaciones, observamos expresiones figurativas, que después lo explico. Cualquier cosa que sea llamativa y observar imaginándonos ahí. También es interesante observar las afirmaciones acerca de la deidad y las promesas. Por lo menos marcar y poner promesa, afirmación. Pueden poner con un color, ir marcando las promesas, con otro las afirmaciones, si es que su Biblia no las tiene, porque sé que hay Biblias que ya tienen las promesas marcadas. A mí me gusta marcarlas por mí misma, como si fuese una fotografía. Esta es la promesa que el Señor me enseñó cuando estaba en tal y tal tiempo. Entonces pongo alguna referencia a ese tiempo y la promesa se vuelve más vívida en mi corazón. Después, esa es la observación. Seguimos con interpretación. Hay varios principios para interpretar. Bueno, el contexto, el significado de las palabras, la gramática, que bueno, a mí me gusta mucho la gramática, los conectores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los antecedentes, como trasfondo histórico, las conductas, las relaciones, las vestimentas, todo lo que podemos buscar en otras fuentes, como para darnos un contexto más amplio. ¿Qué dice el resto de la Biblia? Ese es un punto muy importante porque la Biblia es coherente. Desde Génesis a Apocalipsis, un mismo tema, coherencia total. La coherencia significa sentido y la Biblia es completamente coherente. Bueno, después tenemos citas relacionadas, ¿sí? Referencias cruzadas, que no es lo mismo, y un estudio etimológico de algunos términos, que también les dejo una página para que busquen la referencia Strong de las palabras que deseen buscar. Todo después está al final en las referencias. Y bueno, finalmente la aplicación, que tenemos varias preguntitas que después vamos a responder. Vamos entonces a el texto, a la Biblia. Está bien, todo esto muy lindo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo voy al texto con todos estos elementos? Bueno, por eso el material está preparado con ejemplos. Un poquito más abajo, gracias. Bien. Más abajo, porque esto ya más o menos lo dije.
Después lo pueden ir leyendo, ¿sí? Ahí está. Si vamos a Juan capítulo 11, ahí nos encontramos que Lázaro había muerto, ¿sí? Probablemente la mayoría de ustedes conozcan la historia. Lázaro había muerto. El Señor Jesús llega, ¿no? Está camino a encontrarse con Marta y María. Y si pudiésemos marcar, ¿no? Repeticiones, palabras o frases que se repiten, este es un buen ejemplo. Porque acá podríamos, ahí yo como si fuese en la Biblia, ¿no? Marqué lo que dice Marta y María. Vamos a ver. El versículo 21 del capítulo 11 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El versículo 32, María le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y podríamos subrayar y marcar un poquito más abajo. Pero necesitamos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre estas frases? Eso lo vamos a ver más abajo en la interpretación, pero ya lo marcamos, ya nos llamó la atención porque son repeticiones. ¿Qué pasó? Las dos parece que dijeron lo mismo, pero el Señor trabajó distinto con las dos, obró de una manera distinta. Es más, después de que María le dice esa frase, aparece este versículo que es tan corto. Jesús lloró. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Señor Jesús reacciona de una forma con Marta y reacciona de otra forma con María? Todas esas preguntas, ir haciéndonoslas. Ahora, me olvidé de decir algo. Es muy importante que podamos leer nuestra Biblia y tener siempre un cuadernito en el que podamos ir anotando, ¿sí? La fecha, lo que leí hoy, lo que me llama la atención, ir anotando, ir haciendo estas preguntas. Porque cuando nosotros escribimos, nuestro cerebro tiene distintos procesos. Uno para leer hay un proceso, para comprender otro proceso, pero todo lo que es la producción escrita u oral es otro proceso distinto. Entonces nuestro cerebro tiene que tomar la información y procesarla de otra forma cuando escribimos. Por eso es tan bueno que escribamos a la par de nuestras lecturas, ir haciendo un registro de nuestras lecturas, ¿sí? Bueno, continuemos. Acá en el siguiente cuadro les dejo varias figuras literarias con su definición y un ejemplo de la Biblia, ¿sí? Después ustedes lo miran, lo leen, si tienen preguntas me hacen llegar sus preguntas, con todo gusto las ayudo en lo que esté a mi alcance, pero bueno, esto no lo vamos a desarrollar ahora, simplemente para que lo puedan conocer y lo puedan marcar, porque no es lo mismo leer una comparación que una ironía, no es lo mismo una metonimia que una metáfora. Entonces, un poquito más abajo, gracias. Más, porque eso se los dejo para que ustedes lo lean cuando quieran. Entonces, por ejemplo, ahí yo les digo, al comprender qué figura literaria es, comprendemos, por ejemplo, que cuando el Señor Jesús dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, no es que Jesús iba a tomar una copa, o sea, no es que él iba a tomarse la copa, sino que habla del contenido de la copa, ¿sí? Esa es una figura literaria y se llama metonimia. Entonces, cuando ya vamos a adentrarnos a eso, empezamos a hacer preguntas como las que les dejo ahí. Entonces, si se trata del contenido de la copa y no de la copa en sí, sino que es una figura literaria, me puedo preguntar, ¿cuál era el contenido de la copa que Cristo no se negó a tomar? Y si quieren responder esa pregunta abriendo su Biblia, van a encontrar belleza. Belleza a los pies del Señor Jesús. Maravillas. Bien, continuamos. Después,
cuando van a tratar con algo llamativo, les dejo un ejemplo ahí que está en Marcos capítulo 6. Cuando lo estaba leyendo me llamó la atención, bueno, ahí se relata la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Que Herodías le pide a través de la hija, le pide a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Pero me llamó mucho la atención que dice, pero venido un día oportuno. Y la palabra oportuno está relacionada, es de la familia de palabras de la palabra oportunidad, ¿sí? Por lo tanto, esta mujer, Herodías, ella estaba esperando la oportunidad. Ella estaba buscando el momento para dar muerte a Juan el Bautista. Y esto nos deja, a mí me dejó perpleja, la verdad, porque entendí que ella había armado todo un plan alrededor de pedir la cabeza de Juan el Bautista, que estaba, en ese plan estaba su hija, a la que exhibió públicamente. Entonces, bueno, ahí hay muchas preguntas y aplicaciones que se pueden hacer en torno a la maternidad, ¿no? Las madres, la influencia que tenemos. Pero bueno, también los dejo ahí abierto para la que quiera seguir buscando en ese tema. Bien, y ahí les puse, para el siguiente punto, te pregunto, ¿te has visto allí entre las líneas de la palabra de Dios? Porque uno de los recursos es imaginarte allí, ¿sí? Y bueno, y tomé un ejemplo que quizás hemos escuchado, ¿no? Esto de cuando el Señor, al ver la multitud, tiene compasión, les dice a los discípulos, bueno, denle ustedes de comer, pero eran como más de 5.000 personas, y le traen 5 panes y 2 pececillos. Y bueno, ahí les dejé un relato. Verte allí entre la multitud, ver que solo había 5 panes y 2 pececillos. Ver que el Señor enviase a recostarse a las personas en grupos y luego de dar gracias, partir de tal modo esos panes y esos peces, esos pescados ya, de tal modo los partió que los repartió a todos y se saciaron. Pues nos repartió a todos y quedamos saciados. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿no? Ir mucho más allá en la palabra. Imaginarnos ahí y ver que a mí también me tocó, yo también estoy saciada. El Señor lo dio todo, pleno fue su dar, ¿no? Y bueno, ese es como un ejercicio de esto de imaginarnos ahí, ¿no? Partiendo, dando gracias, éramos un montón, ¿no? Hacer ese ejercicio también nos sirve mucho para observar. Ahora sí, un poquito más abajo. Gracias. Otra cosa es marcar las afirmaciones y las promesas. Y para esto les traje el Salmo 29. Un salmo que a mí me pone la piel de gallina. Lo leamos juntas, si me acompañan en la lectura. Lo puse desde el versículo 3, ¿sí? No es tan largo, pero para ir directamente al punto. Y dice el Salmo 29, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirón como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria.
acá tenemos para hacer dulce con este salmo, pero no vamos a hacer dulce, solamente vamos a marcar afirmaciones y vamos a compararlo con una promesa, así 2 puntos en uno. Un poquito más abajo, gracias, en el cuadro que está más abajo. Entonces las afirmaciones que el salmista hace de la voz del Señor, podemos ir marcando verbos o podemos ir marcando la consecuencia de la voz del Señor, ¿sí? Lo que hace. Y entonces ahí marque, truena con potencia, con gloria, quebranta, derrama llamas de fuego, hace temblar el desierto, desgaja las encinas, desnuda los bosques. La verdad que pone la piel de gallina. Esa es la voz de mi Dios. Estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Vivo algo de esto? Del trueno, de la potencia, de la gloria, de lo que quebranta en mi corazón, como me arde la palabra, tiemblo ante ella, ¿no? Todas esas preguntas nos podemos ir haciendo. Pero a la par de estas afirmaciones, que la verdad que ponen la piel de gallina porque, wow, esa es la voz de mi Señor, recordaba una promesa. Y la promesa está en Isaías 42:3. Y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Y recordaba a Elías cuando estaba escondido en la cueva. Todo eso después lo pueden leer en Primera Reyes 19. Y pensaba en esto, el Señor no apagará el pábilo que humea, porque tras el fuego hay un silbo apacible y delicado. Silbo que cuando Elías oyó, hizo que se cubriese el rostro con su mano. Y él salió de la cueva. Y una voz fue a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y combinando esto, ¿no? Las afirmaciones y la promesa del Señor, pensaba en esta posible mirada interpretativa que está al final del cuadro. Y quiero que la lean conmigo, ¿sí? Pensaba en esto y la verdad que mi corazón se conmovía delante del Señor, delante de su misericordia y su gracia. Y la posible mirada interpretativa es esta. La voz del Señor truena, es potente y gloriosa, su voz quebranta, derrama llama de fuego, hace temblar el desierto, desgaja, desnuda lo que parece que no pudiese ni desgajarse ni desnudarse. Pero esa misma voz, sin dejar toda su gloria y su temible esplendor, llega a mí, que quizás pudiese estar en una cueva con ideas erróneas de la realidad, porque después si van a Primera Reyes y leen un poquito el pasaje van a ver por qué. Llega a mí como un silbo, apacible y delicado, que no será capaz de apagar el pábilo que humea, y me pregunta, ¿qué haces aquí? Entonces, cuando nos encontramos con la palabra del Señor, nos tiene que pasar como a esos dos que iban camino a Emaús, ¿no? Iban discutiendo entre sí de los acontecimientos que habían sucedido. Y llega el Señor Jesús y ellos no los reconocen. Y no los reconocen hasta tal punto que le dicen, pero sos el único el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido. Y empiezan a decirle de Jesús, Nazareno, que pin, que pan, chichi, chichi. Y hasta que el Señor Jesús tiene que abrirles la escritura y pasa por toda la escritura, por los salmos, los profetas. Y llega, finalmente lo invitan a cenar y después de que da las gracias y parte el pan, ellos se les cae el velo y ven que era el Señor, pero el Señor ya no estaba frente a ellos. Y entonces viene esa pregunta que se hacen entre estos dos que no lo habían reconocido en el camino. Y la pregunta es, che, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y cuando nos abría la escritura? Cuando nos encontramos con la Biblia,
necesitamos que nuestro corazón arda, porque el Señor con su voz derrama llama de fuego, pero siempre llega a nosotras como un silbo apacible, delicado. ¿Mm? Bien, ahora sí, gracias, y seguimos. Me voy a controlar el tiempo. El camino de la interpretación. Directamente todo esto que ven acá en este cuadro está en el ejemplo de Marta y María que les mostraba anteriormente, que si hubiésemos simplemente subrayado, este es el apartado que da el detalle. Un poquito más abajo, gracias. Habíamos llegado hasta el primer punto nada más. Y habíamos llegado a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto que dice Marta y esto que dijo María? Son las mismas palabras. Y ahí tenemos que mirar el contexto, ¿sí? Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, dice Juan 11:20. Pero el contexto B nos encuentra que en ese mismo momento María se quedó en casa. Y en el interlineal dice que ella estaba sentada. ¿Cuándo María fue al encuentro con Jesús? Cuando Él la llama. Después de su conversación con Jesús, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Él. Dos contextos totalmente distintos. A ver si un poquito más abajo. Y necesitamos tener una mirada completa de lo que dicen ellas, siempre en el contexto. ¿Sí? Para no tener un pretexto, como dicen. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces, lo que Marta dijo fue, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo que María dijo fue, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, y ese gerundio ahí diciéndole, nos está marcando que mientras ella se postraba, le dijo, el camino de su hablar fue postrarse. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Un poquito más abajo. Entonces es muy, muy útil este ejercicio. Poner el orden de los hechos. A mí me sirve muchísimo esto. Entonces Marta oyó, salió, habló. ¿Mm? Habló del pasado, si hubieses estado aquí, habló del presente, pero ahora sé, y habló del futuro, que a mí me dio me llamó la atención que dijera, Dios te dará todo lo que pidas, pero no mi Dios, o una referencia mucho más cercana de Dios. No importa, eso me llamó la atención a mí, pero no vamos a entrar en eso. El orden de los hechos de María. Ella oyó que Jesús la llamaba, se levantó deprisa, fue a Jesús, lo vio, se postró a sus pies y habló mientras se postraba ahí, mientras se postraba habló. Habló solamente de lo que pasó. Y podemos ir al diccionario. La RAE es Real Academia Española. Y el significado de la palabra postrar es rendirse, humillarse. Y la etimología es pipto, caer. Si miramos las referencias cruzadas, vemos que María siempre estaba sentada a los pies de Jesús. Estaba sentada esperando que el maestro la llamara de cierta forma. Estaba sentada a los pies de Jesús, como lo muestra Lucas 10. Y después la vamos a ver a los pies del Señor Jesús una vez más en Juan 12. Siempre hay María, sentada a los pies. Hay algo que esta mujer nos está enseñando. Un poquito más. Entonces, vemos que María actuó de una forma totalmente distinta. Y ahí, en el pasaje de Juan 11, acá lo tengo en mi Biblia, él dice que, bueno, después que ella se postró, le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó dónde lo pusiste. Y finalmente en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Fue un encuentro totalmente distinto, parecían las mismas palabras, pero no lo han sido. Y te pregunto, y si tenés un papelito ahí, o tu mismo corazón, ¿cómo aplica esto en tu vida? Porque a mí me impactó de una forma, pensaba qué lejos estoy de María, ¿no? Y muchas cosas más que anoté en mi cuaderno. Pero te pregunto, ¿cómo aplica esto en tu vida? ¿Cuál es el orden de los hechos en tu vida? ¿Ir a hablar o esperar a que el maestro te llame y caer rendida a sus pies? Recordemos que pipsto es caer. Y hay algo muy importante después que leemos y estudiamos y aplicamos una estrategia y un recurso y tratamos, bueno, lo voy a aplicar en mi vida. No nos puede faltar la oración, que tiene relación con lo que el Señor nos enseñó. Porque el Señor nos está hablando de algo muy puntual. Entonces, cuando termino mi devocional, no puedo decirle, bueno, y gracias Señor por este día y bendice los alimentos y se lo puedo decir, pero necesito primero conectar con lo que el Señor me estuvo hablando. Y por eso quería dejarles una forma de orar la palabra cuando terminen, pero también lo pueden hacer al inicio. Y escribí esta oración que está basada en el orden en el que María actuó. Recordemos que ella oyó que Jesús la llamaba, se levantó deprisa, fue Jesús, lo vio, se postró a sus pies y habló mientras estaba postrada. Entonces escribí esta oración y la oración dice, Señor amado, abre mis oídos para que pueda oír cuando me llamas. Da fuerza a mis rodillas, porque a veces la verdad que no hay fuerzas, y a mis pies para levantarme e ir deprisa a vos. Limpia mis ojos con colirio para que pueda verte, y al verte caer rendida a tus pies, mi Cristo. Y si algo he de hablar, que lo diga vencida en tu victoria. Les dejo este modelo de oración que fue parte de lo que el Señor me fue enseñando mientras miraba este accionar así simple, el orden, un poquito de etimología, un poquito del diccionario y cómo llegó la palabra profunda a mi corazón, partiendo ideas y también aportando discernimiento. Y bueno, les dejaba la oración que es también parte de la aplicación. ¿Sí? Hasta acá la primera parte. La cual sentándose a sus pies oía su palabra, ¿no? Lucas 10:39 es el texto lema de Mujeres de Cristo, así que hemos hecho ahí una conexión con los grupos, qué hermoso. Liz ahora va a seguir. Bien, bueno, muy impactante lo que nos ha hablado nuestra hermana, gracias Emilce. Y ahora queremos escuchar a algunas de las chicas que están viviendo esta experiencia hermosa. Por ejemplo, le invito ahora a Gabriela Ontiveros de la Iglesia Cristiana Evangélica de Junín, capital Catamarca. Se encuentra, ¿verdad? Gabriela, estaba hace un momento. Sí, está Liz. Eh, yo la voy a ayudar. Bien. Ella nos va a compartir su experiencia de cómo está viviendo la lectura de la palabra, la memorización, qué está impactando en su vida, cómo lo está haciendo. Y también tenemos otra hermana, si quieren podemos darle paso a ella
hasta que Gabriela pueda, que la veo en pantalla, a Diana Wensubutschenkei, no sé si he pronunciado bien, puede ser Diana. Diana es de la iglesia de Calle Rincón en Córdoba. ¿Podrías hablarnos, Diana, de tu experiencia, por favor? Dale, no sé si me escuchan ahí. Perfecto. Sí. Bueno, estoy medio engripada, disculpen. La verdad que para mí es un privilegio estar en este grupo, lo tomo como un grupo de milagro. Le contaba vez pasada a Alicia porque ella siempre, en realidad siempre veía que yo tildaba todos los libros de una en toda la semana antes, o sea, no esperaba llegar al día domingo. Y bueno, le conté un poco lo que fue mi experiencia. Durante mucho tiempo, durante muchos años, leía la Biblia en forma salpicada, capítulos por acá, un libro por acá, nunca la leí en forma completa. Y siempre le veía a mi madre que pasaban los años y le decía cuántas veces la leíste y 10, 15, 20. Yo decía, ni una sola vez en mi vida he leído la Biblia en forma completa y me daba vergüenza. Pero sentía que una trabajando, estando en la calle, siempre estaba la excusa, estoy cansada, mañana empiezo y bueno, y así fueron pasando los años hasta que llegó mi jubilación el año pasado y junto con la jubilación llegó el milagro de este grupo, porque el Señor, creo que empezamos el 1 de enero, ¿no? Fue el comienzo. Eh, Acepté la invitación y fue una cosa increíble y maravillosa que me pasó en mi vida, que empecé a comerme el hambre a la Biblia prácticamente y a leerla todos los días de una forma que nunca lo había experimentado. Eh, Hay días que me siento a leer y no me doy cuenta y me estoy terminando el libro, me estoy adelantando a las chicas, a los tildes que hay que ir poniendo, y siento que el Señor me está hablando de una forma tan distinta. eh, y por ahí pienso, pucha, ¿cuántos años perdí de no estudiar la Biblia, de no amarla de esta forma? Pero bueno, también siento que el Señor me puso este tiempo que, digamos, de paz, de jubilada, en donde uno tiene un poco más de tiempo para hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, siento que leer la Biblia ahora es una cosa que busco libros, bueno, tenía muchos libros de mi padre de estudios que los regalé porque no los podía leer por las letras chiquititas, así que estoy ahora en busca de páginas de estudio de internet porque me gusta leer y entender lo que estoy leyendo y busco y qué significa y las profecías, que si lo que fue del tiempo pasado, lo que es futuro. Eh, Sinceramente me siento muy eh, maravillada porque estoy conociendo al Señor de otra forma. Eh, y las insto a las chicas, si bien no están todas ahora en el grupo, pero no importa la edad, no importa la edad. Lo importante es día a día estar delante de la palabra del Señor y entenderlo y conocerlo día a día y experimentarlo de una forma distinta, porque es lo que me está pasando ahora. Estoy experimentando a un Dios maravilloso, a un Dios de milagros, a un Dios de poder. eh, y leo el Antiguo Testamento y pienso y aprendí a dar gracias le doy gracias por Noé, por Abraham, por Isaac, y por ahí pienso, como decía recién Emilce, me siento en esa época, qué lindo hubiera sido también en parte vivir todo eso, ¿no? No todo, pero bueno, las partes lindas. Pero bueno, esa es mi experiencia, que realmente cada día en su verdad para mí fue un milagro. Y siempre que veo chicas conocidas o gente que le digo, anótense porque no saben lo que se pierden de leer y entender la palabra como lo estoy haciendo yo ahora. Así que agradezco a cada una de las hermanas que armaron este grupo y que el Señor puso en ustedes esta idea y esta necesidad, porque si el Señor se los puso es porque sabía que había de este lado hermanas que necesitaban aprender y leer la Biblia de otra forma. Así que gracias.
Gracias, Diana, por tu compartir hermoso y seguramente nos va a servir a todas. Un ejemplo y una experiencia riquísima eh, que estamos ávidas todos de querer vivirla, ¿no? Y que tanto necesita el mundo, que nos tiene que ver así a nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si estará Gabriela, si no continuamos. Hermanas, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, un gusto de poder comunicarme con ustedes. Para mí es una gran alegría. Casi diría la misma experiencia de la hermana que recién acaba de contar su experiencia. La verdad que en estos momentos no le puedo explicar de qué forma yo pude conectarme con ustedes. La verdad que tanta, tanta alegría, tanta emoción que no sé, la verdad que un día fue un milagro de conectarme y yo también nunca había leído la Biblia de una forma tan especial como la que puedo leerla ahora, que día a día estoy leyendo, llevando en orden, porque antes también yo leía un poquito acá, un poquito allá y bueno, ahora por la gracia del Señor y las explicaciones de ustedes, eh, voy entendiendo un poquito más. Claro que no entiendo mucho porque soy un poco medio dura, pero, pero sí trato en lo posible de comprender lo que voy leyendo y esto me va animando más. Eh, yo era un poco tímida, no me parecía algo extraño poderme comunicar al frente de ustedes, pero bueno, gracias a Dios y pido al Señor la bendición para ustedes, el crecimiento cada día, porque eso me ayuda a mí para poder entender. Lo que más me ha impactado de lo que voy leyendo, no sé si ahora voy entendiendo un poquito más, es del profeta Ezequiel. Y es lo que más me impactó. eh, Me está enseñando a saber aceptar más lo que el Señor hace en mi vida. Y yo les comento, en estos tiempos estoy pasando un momento de enfermedad, pero gracias a Dios lo tomo con mucha calma y, y llevando eh, como ejemplo lo del profeta. Digo, sí, si el profeta sufrió, soportó, ¿quién soy yo para no tratar de... Claro que soy eh, muy, muy pequeña mi entendimiento, a lo que el profeta, ¿no? Pero bueno, el Señor es el que da las fuerzas, da la sabiduría y les pido, hermana, que oren por mí porque yo deseo crecer en la palabra de Dios. Yo me estoy congregando en la iglesia de Junín, como dijo la hermana, y, y para mí es una, es una gran alegría poder estar frente de ustedes en esta noche, que no estaba pudiendo comunicarme con mi teléfono, y bueno, mi hija me hizo posible con su teléfono. Así que bueno, hermanas, no tengo mucho para explicar porque, como le digo, eh, soy un poco dura para poder expresarme. Le decía a mis hijos que me cuesta mucho leer el texto y el contexto, que me gustaría que alguien me explicara más, para poder avanzar, ¿sí? Bueno, mis hermanas, eh, ¿qué les puedo decir? Que es
es un alimento espiritual para mi vida. Me siento más fortalecida y, y agradecida. Agradecida de Dios por haber puesto este bendito contacto con ustedes. ¿Sí? Bueno, mis hermanas, eh, quisiera, quisiera estar más conectada. ¿Sí? Bueno, la bendición para ustedes, mis queridas hermanas, y, y deseo lo mejor para ustedes. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias por haberme hecho parte en este hermoso grupo, que para mí es algo muy hermoso. Muchas bendiciones, hermanas, y buenas noches. Ay, Gabriela, la verdad que nos has emocionado todas porque vos dices que no entiendes, pero mira, estás pasando una situación difícil y lo primero que has hecho es poner la palabra en tu vida. Y yo quiero eso para mí siempre. Así que sos un hermoso ejemplo para nosotros. Te agradecemos este testimonio. Es de mucho ánimo y de mucho valor para nosotras, Gracias, para hermana. cada una de las chicas que está escuchándote. Que Dios te siga bendiciendo en ese amor que pones en la palabra. Gracias. Gracias y que Dios te Gracias a bendiga. ustedes, mis hermanas. Un abrazo inmensamente grande. Gracias igualmente. Gracias, gracias. Gracias. Liz, ya no hay más nadie, ¿no? Liz, No, ya bien, no tenía por lo menos ningún registro. bárbaro. Gracias, gracias Diana, gracias Gabriela, la verdad que hermoso los testimonios Sí. y es la palabra la que hace la obra, ¿no? Tan sencilla Gabriela, pero cómo ella pudo aplicar a su situación actual, ¿no? Comparándose. Por eso decíamos, ¿no? Que la consolación de la palabra, ¿no? Y la paciencia nos da esperanza. Gracias Diana también, hermoso tu testimonio y nos alienta a todas, la verdad. Bueno, ahora Emi, podemos seguir si querés. Tenés mucho más seguro. Un ratito más, el otro método se los cuento rápidamente. Es el método de las vocales, ¿sí? Las vocales son A, E, I, O, U. Entonces, es más fácil de recordar, ¿sí? Si puedes bajar un poquitito más, ahí está. La A se refiere a anote, preguntas. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Enfatice, la E enfatice, marque palabras, frases, y eso se puede repetir con el otro método. Y indique con sus palabras lo que dice el pasaje, o sea, la paráfrasis, palabras propias. O observe versículos que tienen relación. Cuando estudiamos los evangelios, podemos ir a otro evangelio, a ver cómo lo dice este evangelio, a ver desde qué perspectiva lo mira, qué cuestión se agrega, y ahí, boom, mucha información para ir registrando y armando contenido. Y la U, úselo. La aplicación. Siempre tiene que estar la aplicación. Ahí nomás. ¿Van a trabajar conmigo ahora? Por supuesto que sí. Como profesora, las voy a hacer participar. Bueno, primero voy a leer un pasaje. Elegí pasajes medios famosos, entre comillas, porque no podemos decir que para todos sean conocidos, pero pasajes que por lo general se escuchan. Y este es cuando Jesús anda sobre el mar. Incluso le he oído este pasaje muy versión rara a personas incrédulas, ¿sí? Entonces hasta ha llegado a las películas este pasaje. Bueno, Jesús anda sobre el mar. Yo lo voy a leer y ustedes van a ir haciendo preguntas, así que si tienen para anotar, o si no, si se acuerdan, preguntas del pasaje. Las preguntas son ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Leo el pasaje. Está en Marcos 6, desde el versículo 45. Enseguida, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerden que había alimentado a más de 5.000 personas. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, lo repite, ¿no? Repetición, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bien, ¿qué? ¿Qué pregunta podemos hacer respecto al qué? Yo no veo a nadie, así que no sé si alguno quiere decir alguna pregunta del qué. ¿Qué pregunta podemos hacer con qué? ¿Ninguno se anima a decir una pregunta? Por ejemplo, ¿qué situación estaban viviendo los discípulos? Bien, ¿qué situación estaban viviendo los discípulos? ¿Qué más? ¿Qué hizo el Señor antes de subir a la barca? Bien, ¿qué hizo el Señor? Ujú. La pregunta que yo puse fue, ¿qué sucedió? Como, ¿cuál fue el conflicto entre paréntesis, ¿no? Como tratando de hacer una paráfrasis de esa pregunta. A ver, ¿qué pasó acá? Bien, siguiente pregunta, ¿quién? ¿Qué pregunta podemos hacer con quién? ¿Quiénes son los protagonistas? Bien, ¿quiénes son los protagonistas? Ajá. ¿Quiénes participaron, ¿no? De este qué? ¿Qué otra? ¿Mm? ¿Quién es el personaje principal? Sí, puede ser. Una de las preguntas que hice fue, ¿quién envió a los discípulos al mar? O sea, a la barca. ¿Quién fue? Me llamó mucho la atención eso, porque el mismo Señor Jesús los mandó al mar. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Qué podemos preguntar con cuándo? Hay varias referencias temporales en el texto, así que podemos hacer cualquier pregunta referida a esos puntos temporales. ¿En qué momento del día ocurrieron los hechos? Claro, ¿cuándo ocurrieron los hechos? Sí, porque hay varias, en el pasaje en el relato anterior cuando ven que el Señor Jesús, los discípulos ven que la hora ya había avanzado, dice el pasaje, entonces los discípulos fueron y le dijeron, Señor, despide a la multitud, como, ya es hora de que se vayan un poco más. Entonces ya ahí hay una referencia de que la hora había avanzado, entonces acá ya debe ser bastante tarde. Y después hay varias referencias, ¿no? Vino la noche, la cuarta vigilia de la noche. Entonces, ¿cuándo? Tenemos bastante ahí para trabajar. ¿Dónde? ¿Qué podemos decir?
¿En dónde estaba Jesús mientras sucedía todo? Ujú. Mientras sucedía ese qué, ¿dónde estaba Jesús? Y ahí podemos predecir por qué. ¿Por qué Jesús estaba solo en tierra, los discípulos, en el medio del mar? ¿Por qué? Y ahora, ¿cómo? ¿Qué podemos decir con el cómo? ¿Cómo reaccionó Jesús? Bien, ¿cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Excelente. Vamos ahora sí un poquito más abajo con el PDF. Yo hice algunas preguntas como para mostrarles cómo funciona el ejercicio. Un poquito más. Ese es el texto bíblico nada más. Acá están las preguntas que yo hice, pero no significa que estas sean excelentes y no valen otras preguntas. O sea, fueron las preguntas que fui haciendo, ¿sí? Entonces, con estas preguntas... un poquito más arriba, por favor, que no veo. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el conflicto? El conflicto fue que el viento les era contrario a los discípulos y estaban en el medio del mar, en la mitad de la noche, remando con gran fatiga, ¿sí? El nudo de una historia. Una historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Quién? ¿Sí? Los discípulos estaban en el mar y Jesús los había enviado. Jesús los había enviado. Ellos estaban ahí porque Jesús los había mandado. ¿Cuándo envió? Yo hice la pregunta de cuándo envió a los discípulos a la barca. Enseguida, ¿sí? Después de que comieron y se saciaron, enseguida. Bueno, vamos a la barca, vamos. La hora era muy avanzada, según Marcos 6:35, porque hay que ver el contexto. ¿Dónde? ¿Dónde estaban Jesús y sus discípulos? En un lugar desierto, lo dice en Marcos 6:32, cerca de Bethsaida, pero también podemos decir, los discípulos estaban en el medio del mar, Jesús estaba en la tierra solo. ¿Por qué? ¿Por qué habían ido a ese lugar? ¿Por qué los envió a la barca? Marcos 6:31 dice que habían ido a descansar. No descansaron nada, ¿no? La gente, darle de comer, después la barca con gran fatiga. Bueno, ahí hay como mucho para ver, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los discípulos en la tempestad? ¿Cómo reaccionaron cuando no reconocieron a Jesús y cuando sí lo reconocieron? Estaban con gran fatiga, cuando así reaccionaron. El modo era gran fatiga. Cuando no reconocieron a Jesús, se turbaron y gritaron, ¿sí? Y 3, finalmente cuando lo reconocieron, se asombraron y maravillaron. ¿Por qué? Y ahí puse otro por qué. Porque el texto dice, hay un por qué que marca el texto, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Entonces ya ahí podemos hacer una relación entre los cómo y este por qué con el que cierra Marcos ese relato. Un poquito más abajo. Enfatizar o marcar, lo que enfaticé en mi caso fue, y después que los hubo despedidos se fue al monte a orar. El versículo 46. El Señor buscó quedarse solo para orar. Había estado trabajando mucho, atendiendo a las personas, enseñando, dando instrucción a los discípulos, quizás hasta un poco aturdido por tanta gente. A mí me pasa cuando hay mucha gente. Recordemos que eran más de 5.000 personas. Y me llamó la atención esto. Su descanso fue quedarse solo a orar. ¿Dónde está mi descanso?, me preguntaba yo. ¿Qué hago cuando estoy cansada? Un poquito más abajo. Por eso me llamó la atención. Después esto de la paráfrasis es indicar con palabras propias, ¿no? Y para este punto sirve bien temporizar los hechos, ¿no? Primero pasó esto, luego esto. Como es un relato en donde hay una narración, este tipo de conectores nos sirven para hacer la paráfrasis. Después pasó esto, finalmente, chacatecha. Y este pasaje es muy bueno para hacer esta temporización, porque tiene, como les decía, varias referencias temporales, ¿no? Enseguida, después, al venir la noche, en la cuarta vigilia de la noche, de nuevo enseguida, porque ellos se asustaron y enseguida el Señor les habla, ¿sí? No está, ay, siempre se asustan. No, no hay nada en el medio, enseguida, soy yo, no teman. Y se calmó el viento. Esa es otra referencia temporal porque sucede cuando Jesús sube a la barca.
ahí se calma el viento. Entonces ese cuando Jesús nos está marcando otro momento. ¿Mm? Bueno, eso lo dejo para que después lo lean. Observar los versículos relacionados y usarlos lo hice en un mismo cuadro, porque el Evangelio de Mateo narra casi lo mismo que Marcos. Yo fui comparando y era muy similar, hasta que Mateo dice, y Pedro dijo, un poquito más abajo, por favor. Bueno, acá les quiero que hagan un ejercicio. Que piensen, si conocen el pasaje, cómo es el pasaje, ¿no? Piénsenlo entre ustedes mismas. Es cuando Pedro también camina sobre el agua con Jesús. Piensen en el pasaje porque en las Biblias de niños, en mi caso que tengo niños, yo lo he visto varias veces, ¿no? Pero de pronto, después de que hice este ejercicio que les voy a mostrar ahora, me sorprendió una cosa nueva del pasaje. Dije, ay, Señor, la Biblia, como siempre, se está actualizando cada vez que la abro y se actualiza, la abro y se actualiza. No hace falta que apretar ningún botón ni comprar una cosa nueva. La abro y hay algo nuevo. Entonces, bueno, piensen en eso que conocen de la historia y ahora sí vamos al análisis del pasaje y con esto ya terminamos. Dice en Mateo que Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me encanta Pedro. Y él dijo, ven. El Señor Jesús dijo, ven. No le dijo, ay, Pedro, si soy yo, Pedro. No le dijo nada, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Y ese verbo andaba, está en pretérito imperfecto, implica que hubo un proceso, o sea que dio varios pasos para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Eso coincide con Marcos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ahora el análisis, como para el broche de oro. Vamos a comparar un poco las acciones o las reacciones de Pedro y de Jesús. Pedro dice, si eres tú, que ya empezó con un sí condicional, manda que yo vaya a ti. El Señor dice, ven. ¿Listo? Responde con el mandato el Señor. Realmente es Jesús. Entonces le dice, ven. Y Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por el contexto se entiende que Jesús estaba atento a Pedro. Ya vamos a ver por qué decimos eso. Al ver el fuerte viento tuvo miedo, ya lo leímos, que grita, sálvame, Señor. El orden de los verbos, como les digo, es una buena estrategia. Primero vio el viento, segundo tuvo miedo, comenzó a hundirse y gritó. Leamos las conclusiones de esta parte de Pedro. El miedo no viene solo, eso pensaba. Está sujeto a algo que vemos, ¿no? Él dice que primero vio y después tuvo miedo. La cuestión acá es que Pedro empezó bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que empezase a hundirse? Al principio Pedro descendió de la barca porque obedeció la voz del Señor. El Señor Jesús había dicho, ven. Pero, y puso un pero mayúscula, luego olvidó aquella palabra al ver el fuerte viento. Lo cual entiendo, porque me encanta Pedro, lo entiendo. Probablemente el viento movía su cabello, o sea, recordemos que era una tempestad, no es que estaba tranquilo como lo dibujan en las Biblias. No, quizás el pelo, su ropa, quizás un poco la visibilidad. Recordemos que había mucha agua, estaba en medio del agua. Y cuando la visión no es clara, es esperable tener miedo. Pero necesitamos limpiar los ojos de nuestra fe. Con la Biblia, por supuesto. Siguiendo el ejemplo de Moisés, como lo expresa en Hebreos 11:27, que dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, tenía los ojos limpios, su visión estaba clara. Por supuesto que no es algo sencillo.
Es re fácil escribirlo, para mí fue tiqui, 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 lo escribí. También decirlo. Sin embargo, es imperativo, mujeres, que lo vivamos. Si el Señor nos dice, ven, necesito perseverar en ir. No cuando la cosa se pone difícil, ya no, me empiezo a hundir, Señor, sálvame, no. No tengo que cerrar los ojos como si la tempestad no existiese. Tampoco esa es una alternativa. No existe la tempestad porque no la veo. No, eso es algo infantil. En cambio, es preciso que abra mis ojos y pueda ver a Jesús, así como viendo al invisible. Pero aparte pueda ver a Jesús atento, cerca de mí, cerca, tan cerca que es capaz de asir de mí, porque eso es lo que pasó. Ahora un poquito para arriba y vamos a ver la comparación con Jesús. Un poquito más, por favor, gracias. No, para arriba. Ahí está, gracias. Dice el texto que al momento, ¡can! Y el griego habla de un inmediatez. Extendiendo la mano hacia de él, estaba Jesús cerca, porque tampoco que tiene, no es el hombre elástico, o sea, estaba cerca para extender la mano y asir de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El orden de los verbos es que extendió la mano, énfasis en la inmediatez, en el momento, se asió de él y le habló. Y esto, la verdad, chicas, que cuando hacía el estudio me caían las lágrimas porque me di cuenta que entendí muchas veces mal este pasaje. En mi mente, este pasaje era como, lo salva Pedro, así como sosteniéndolo de la mano. Esa es mi mente, ¿no? Ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como si Jesús lo dijese en una plataforma y públicamente, sosteniendo al pobre Pedro que se había hundido. Ese era el relato en mi mente. Y de pronto empecé como a poner en orden las cosas y a adentrarme en el pasaje, ¿no? Y es esto. El contexto deja notar que Jesús estaba atento a Pedro, porque la palabra dice que al momento extendió su mano, y ya sabemos que Jesús no tenía un brazo de 2 metros, ¿no? Si no hubiese estado atento o cerca, no podría haber actuado inmediatamente. Por eso pronto pudo asir de Pedro. Y este término asir es muy interesante. En el griego la palabra es re larga, epilambanomai, y significa tomar algo mediante una resolución centrada por iniciativa personal, o sea, te tomo, tac. Y el versículo continúa diciendo, asió de él y le dijo. Y esto da a entender que se lo dijo cerca. Pues prácticamente Jesús estaba sujetando a Pedro. Pensemos además que el viento estaba muy fuerte, seguramente había mucho ruido de olas y viento moviendo la barca, quizás los discípulos estaban hablando entre sí, diciendo que Pedro se hundía, Pedro se hunde. O sea, los otros no eran estatuas, el mar estaba todavía embravecido. Recién cuando Jesús sube a la barca se calma. Había mucho ruido. Entonces el Señor Jesús no está gritando, ¡hombre de poca fe! Lo tiene a Pedro cerca. Y se lo dice casi secretamente. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay cierta ternura en esto, una ternura que nunca había leído hasta que empecé a hacer este análisis. Y aquí sí veo a mi Jesús, a mi Señor. Porque muchas veces se ha representado esta escena como el Señor sosteniendo a Pedro, ¿no? Como eso que les explicaba. Un poquito más abajo, ya la otra página. Pero la escritura muestra que Jesús exhorta mientras nos abraza. Y eso realmente me conmovió del Señor. Exhorta a Pedro mientras está abrazando a Pedro. Y la palabra dudar es del griego distazo y significa caminar en 2 sentidos diferentes a la vez. O sea, no se puede hacer eso. Es vacilar, tener una doble postura. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, no seas una persona de 2 posturas. No vaciles, Pedro. Eso le está diciendo. Una exhortación cercana, con amor. Y creo que esa cercanía y ese amor en la exhortación
tuvo fruto en la vida de Pedro. Porque si después vamos a 1 Pedro, ¿no? Versículos relacionados, el Señor dice en 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro tiene autoridad en esta materia para enseñarnos, para decir que la mano del Señor es poderosa, puesto que la mano del Señor asió de Él cuando se hundía. Pedro conoce la mano del Señor. Y la palabra hundirse tiene en sí misma la idea de ir abajo, ¿no? Y en este sentido se asemeja a la palabra humillarse, ir abajo. Pero hay una gran diferencia entre ambas palabras. Una mira la tempestad, hundirse. Y la otra mira al Señor, humillarse. Si nos hundimos, la ansiedad está sobre nosotras. Si nos humillamos, la ansiedad está sobre el Señor, porque entendimos que Él tiene cuidado de nosotras. Y creo que esa exhortación en ese abrazo da fruto y hace que Pedro realmente nos pueda decir, humillate, su mano es poderosa, Él tiene cuidado de vos. ¿Sí? Un poquito más y ya este es el final. Ahí les dejo esa tareita. ¿Qué conclusiones podés sacar de esto? ¿Qué ha susurrado el Señor a tu corazón en este abrazo exhortativo? ¿Sí? Y finalmente este es mi deseo para todas nosotras. Que el Señor sea tu deleite, nuestro deleite, de día y de noche, como decía el Salmo 1. De modo que digan de vos, de mí, de nosotras, oh, qué feliz. ¿Mm? Bueno, con eso les dejo el apuntito para que después hagan la tarea. Bueno, nos has dejado calladitas a todas. Hermoso, práctico, fue el método de enseñanza, de aprendizaje, perdón, de estudio, pero también fue mensaje, ¿no? Porque nos has dado aplicaciones hermosas, has expuesto la palabra, así que damos gloria a Dios por ver, como dice Santiago 1:25, ¿no? El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, ¿no? Y persevera en ella, bueno. Realmente es mirar atentamente. Gracias, Emi, por enseñarnos eso. Creo que todas estamos muy contentas de haber estado acá y damos gracias al Señor y seguimos con Ceci. Bueno, muchas gracias Alicia y ya casi para terminar me encomendaron la tarea de compartir los mensajitos que hemos recibido de parte de las hermanas que nos están acompañando en este grupo de Cada Día en Tu Verdad, ¿no? Y antes de leer, resumidamente, es como nombrarlas y leer alguna frase que nos ha llegado al corazón. Quería leerle Filipenses 1:6 que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y me incluyo yo, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un día esto comenzó y el Señor va perfeccionando. Me encantó escuchar a Gabriela, a Diana y tantos testimonios, ¿no? Y el Señor cada día a través de su palabra va perfeccionando esta obra, ¿no? Y bueno, leo los mensajes así muy resumido. Pido perdón si alguno se me ha pasado. He tratado de buscarlos todos y tenerlos a mano. Nancy de Massasesi, se me complica el apellido, pero espero que sea lo mejor posible, que es de la provincia de Córdoba, nos decía: el alcance de este ministerio traspasa muros, y me tocó esto. Son compañía aún para las guardias, para los internados, para los que cuidamos enfermos meses y meses. Dios es fiel, dice nuestra hermana, siempre fiel. Una hermana de Rawson dice:
Antes de comenzar los quehaceres de la casa, pido las fuerzas y que cada día el Señor aumente más y más mi fe. Alicia de Bucina, una hermana de Neuquén, mandaba un audio y decía que ha sido muy animada a través de la lectura continua de la palabra. Ha aclarado mucho el entendimiento, los cuadros y los audios que se han compartido y que ve un despertar en este tiempo en cuanto a la búsqueda de la palabra de Dios. Gracias por el esfuerzo. Blanca de la iglesia de Quevedo dice: tengo 58 años, la palabra de Dios me anima cada día, cada día. Descubro una promesa para mí, para mi familia, para la humanidad, empezando por la salvación. Dice Noa de Panamá: estoy contenta con la lectura y esto me ha ayudado a tener una mejor relación con Dios. Bendiciones. Después, Sara Rosa de Bolivia dice: gracias hermanas por esta iniciativa. Es de ayuda, edificación en mi vida. Me siento comprometida en este tiempo con mi Señor. Noelia de Córdoba: gracias a Dios por sus vidas, el tiempo y el esfuerzo que dedican para ayudar en el estudio de la palabra. Selvina Gómez Osorio de Roque, de Lima, Perú, decía: leo un capítulo por la mañana, algo que nos decía Milce, ¿no? Uno después de almuerzo y al final de la tarde o noche otro. Muchas gracias, hermanas. Otra hermana decía: siempre leí los libros salteados, como nos compartía Diana, ¿no? Y es la primera vez que he empezado desde el principio y en orden. Gracias de corazón a quienes tuvieron esta idea que seguramente fue guiada por el Señor. Es así. Después, Sara Roda Justino, de Santa Cruz, Bolivia, decía: la bendición del Señor, estoy leyendo y pidiendo sabiduría para aprender y memorizar. Felicidades, hermanas. Otra hermana dice que ora por el grupo de cada día en su verdad y se siente bendecida y prosperada. Una hermana de Costa Rica, Carolina, nos decía: este hermoso grupo de WhatsApp que me ha impulsado no solo a estudiar la palabra del Señor, sino también a memorizar y a anhelar seguir creciendo en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo a la distancia. Y un último mensaje que me llegaba de Débora esta mañana, que se los quiero leer completos porque me encantó. Dice: hola a todas las hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Morena Toledo. Soy de Salta y tengo 16 años. Mi mamá a comienzos de año me propuso el desafío de hacer la Biblia en un año, ya que ella lo estaba haciendo también. Yo acepté y desde ahí, dice, voy leyendo la palabra, la cual me nutre. A medida que voy leyendo, voy anotando, marcando y dándome cuenta de cosas que no sabía y despertaron mi interés, lo que nos decía Milce. Lamentablemente por mis estudios estoy bastante atrasada, pero sigo el plan, a pesar de estar muy lejos en comparación a lo que van ahora. La verdad es una experiencia con mucha bendición y en donde yo personalmente me edifico y aprendo más del libro sagrado. Muchas gracias, que el Señor las bendiga enormemente. Estos son algunos de los mensajes que hemos recibido y que confortan el corazón de cada una de aquellas que conformamos este grupo y que realmente traiga alientos para todas las hermanas que nos acompañan en la lectura de cada día en tu verdad, ¿no? Les dejo un abrazo grande y que el Señor las esté bendiciendo enormemente a todas. Bueno, hermanas, llegó el final de esta reunión. La verdad que un gusto haber
compartido con todas ustedes. La verdad que, Milce, me hubiera gustado tenerte de profesora de español, porque la verdad que tenés mucha claridad y me encanta cómo vas compartiendo así con espontaneidad y alegría. Y la verdad que es lindo cómo el Señor va llegando a los corazones de cada una con enseñanzas bien personales. Como vos dijiste, la palabra se actualiza cada día para nosotros. No podemos decir que un pasaje ya lo leí, entonces ya está, lo dejo. No, el Señor siempre nos va renovando, digamos, a través de quizás un mismo pasaje. Así que como dice segunda de Timoteo 3, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es viva y eficaz. Tenemos que seguir profundizando. La verdad que las técnicas son muy buenas, así que hay que tomarse el tiempo de escudriñar la palabra cada día y, y les animo, hermanas, porque sabemos que tiene fruto, tanto en lo personal también como para las personas que nos rodean, porque vamos enseñando a nuestra familia, a nuestros hijos y también a las hermanas en la congregación. Así que el Señor nos quiere usar, quiere que nos preparemos cada vez más, porque la meta final es de ser parecido a Él, de llegar a esa perfección, como dice el versículo 17, y esa perfección en Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que podamos seguir animándonos a leer a través de este ministerio, y no rendirse, porque muchas veces uno se dice, no, es difícil, me parece que no estoy entendiendo correctamente o quizá no tengo tiempo, pero es lindo poder tener un grupo de hermanas que nos recuerda que sí, es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a conocerle cada vez más a través de su palabra, y eso debe ser una meta clave en nuestras vidas, ¿sí? Tenerlo siempre a Cristo en nuestra mirada y como nos decía en ese último pasaje, no tener la mirada sobre las circunstancias que nos pueden rodear, que todas pasamos, que todas tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, pero siempre con la mirada puesta en Cristo. Así que, mis hermanas, vamos a terminar con una oración y despidiéndonos. En el Señor amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar con mis hermanas. Gracias a cada una, Señor, que tomó el tiempo de conectarse, de poder compartir ese tiempo para mostrar, Señor, que lo que tú propones, Señor, es para nuestro bien, es para nuestra edificación, para nuestra bendición, Señor, ver que podemos apoyarnos, Señor, entre una y la otra, que podamos entendernos también, que podamos ver también que somos débiles, que somos eh, todas mujeres, Señor, que te necesitan y que necesitamos, Señor, de tu palabra para hacernos crecer, para darnos sabiduría para cada situación que podamos pasar, y también para prepararnos, Señor, para las obras, Señor, que tú has planeado para cada una de nosotras y también llegar a ser más parecida a ti, Señor. Te doy gracias, oh Dios mío, por este tiempo, por el ministerio, Señor, que tú has empezado y que tú eh, vas a culminar en algún momento, Señor, pero que todo lo que se haya sembrado, Señor, en el corazón de mis hermanas sea guardado y pueda ser aplicado, Señor, en el momento justo. Te doy gracias también por Emilce, Señor, por su disposición, eh,
por ese tiempo que ha dedicado, Señor, a escudriñar tu palabra y porque tú le has dado ese sentir, Señor, de compartirlo, Señor, con otras hermanas, Señor. Gracias, oh Dios mío, por mis hermanas del grupo. Bendícela, Señor, a cada una. Tú conoces las necesidades de cada una, Señor, y te ruego que las acompañes, las proveas, Señor, en todo momento, y que tú les hables, Señor, por medio de tu palabra. Que no nos olvidemos, Señor, que es tu voz, que nos habla a través de ella y que tenemos que apreciarla cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo, te entrego, Señor, todo lo que hemos compartido y que podamos seguir, Señor, aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, gracias Bueno, a podemos todas. desmutearnos. Eso, Sí. así que salud.